Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Ayer nos referíamos en el editorial a la situación muy tensa entre India y Pakistán, dos de las grandes potencias del mundo después de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y por lo tanto China, que viene abarcando en lo comercial y en lo económico como primera fuerza, además de una gran tecnología. En India y Pakistán hay también el peligro de las bombas atómicas, que los dos lo tienen por los problemas territoriales con el caso de Cachemira. Eso era un solo imperio en la época de los ingleses y se dividió en la parte musulmana y con la religión hindi. Todo esto es un problema que está a puertas, pero que tiene que verse en el marco internacional, porque también la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia se enmarcan en la definición de lo que va a ser el derecho y las relaciones internacionales. Por eso en el editorial de hoy, antes de las conferencias y sobre todo las entrevistas que tenemos siempre con los invitados, vamos a referirnos a un tema que es muy importante porque es posible que se llegue a un acuerdo finalmente entre Rusia y Ucrania, y Arabia Saudita ha puesto a la orden toda su diplomacia con el mundo árabe y el Medio Oriente para encontrar una solución definitiva. Por cierto, China ha presentado también una propuesta para llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania dentro de los criterios de los dos países en la defensa de los intereses nacionales y dentro del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que hay necesidad de una solución negociada y pacífica a todas las controversias internacionales. Esta es parte del análisis de hoy. Rusia nunca ha perdido desde la época de los zares el interés en el Mar Negro por la salida a la Mar Mediterráneo y además la salida al Atlántico. Es un punto estratégico fundamental. Por eso en el 2014 Rusia invadió a Crimea, una provincia de Ucrania, pero el mundo estuvo silencioso. Después fue el incremento de la violencia con los rebeldes prorrusos en varias zonas fronterizas con Rusia que eran de Ucrania, y así ha aumentado. Ucrania es el escenario donde se reflejan ambiciones de Moscú de conservar sus zonas de influencia en el espacio postsoviético, tratar de frenar la ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este y la necesidad para ellos de configurar un orden europeo, además de no perder influencia en el mundo frente a China y frente a los Estados Unidos. Esta guerra en Ucrania se ha convertido en la cuestión central del panorama estratégico europeo y del orden, o algunos hablan del desorden internacional que vive la comunidad mundial. La guerra en Ucrania pudo haberse evitado y es consecuencia de diferentes fracasos y expectativas no cumplidas y del fallo en el uso de los sistemas de gestión de crisis. No se puede impedir un conflicto militar que se debió, entre otros factores, a la ruptura del diálogo estratégico entre Rusia y Estados Unidos, que debió haber seguido, como también el diálogo de Europa con Rusia, y en relación con China, volver a un estatus de diálogo, de negociación por la parte comercial. Pero la lección más importante de este conflicto, que se prevé siga continuado, es que si Rusia ganara y consiguiera cambiar las fronteras por la acción militar, obliga a definir otros principios básicos del nuevo orden internacional que sería más cómodo para las autocracias y para los enemigos de la democracia liberal. La guerra ofrece además otras lecciones históricas, políticas, económicas y estratégicas para los países occidentales, aunque sin duda alguna las más amargas serán para Rusia, dada su derrota estratégica en Ucrania y la irreversible ruptura de Moscú con Washington y Bruselas. La decisión de Alemania y Estados Unidos proporcionar a Ucrania los modernos carros de combate Leopard 2 y Abrams 1 ha cambiado el curso de la guerra y son una contribución muy importante para la defensa del país invadido. El conflicto es una guerra de desgaste y se prolongará por mucho tiempo como un juego mortal donde Rusia y Ucrania no cederán, a pesar de que acaban de anunciar conversaciones en Arabia Saudita. Los países del tercer mundo quisieran la paz por la crisis energética y alimentaria, como también Europa está forzando llegar a una conclusión. Pero en esta reunión donde Ucrania estará presente, Rusia acaba de señalar que no está en disposición de conversar, sino buscar la presencia que siempre ha querido en el territorio ucraniano. La guerra de Ucrania es una especie de triángulo donde una guerra civil existe entre el gobierno de Ucrania con una parte de su población, sobre todo de origen ruso, en la llamada región del Donbass,
Pero también es una guerra entre Rusia y Ucrania como dos naciones independientes y además toda una guerra en conflicto de Oriente y Occidente. ¿Hasta dónde podrían los países de Europa, Estados Unidos y Canadá ayudar a los ucranianos sin que Rusia pueda atacar también objetivos occidentales? E incluso hasta cuándo Rusia no podría utilizar el arma nuclear, o si Rusia ganara y consiguiera cambiar las fronteras por la fuerza, esto obligaría a definir otros principios en el derecho y las relaciones internacionales para un mundo donde las autocracias y no las democracias serían las exitosas.